2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hey Festival Cartagena de Indias. Patrocinadores principales: Postobón y RCN. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. Bienvenidos a Zoom a la noticia de NTN 24, nuestro lente puesto hoy aún en el Hey Festival, este festival maravilloso desde Cartagena, Colombia, que invita a pensadores, a políticos, a periodistas, a escritores, artistas, actrices, actores, de todo hay en esta hermosa ciudad para pensar, para analizar dónde está el mundo y qué queremos de él. Hoy con un político, escritor, colega, periodista nicaragüense que me acompaña hoy en el programa, Sergio Ramírez. Sergio, bienvenido. Gracias, Andrea. Encantado de estar aquí contigo. ¿Qué le gusta más? ¿La política, el periodismo, escribir? Escribir, el periodismo... En ese orden. Y en un lejano tercer lugar, la política. Usted fue ex vicepresidente de Nicaragua. Sí. Hace algunos años, de la mano de Daniel Ortega. ¿Cómo ve hoy el país? ¿Qué ha sido el 2018 para Nicaragua? Bueno, ha pasado muchísimo tiempo desde que yo ocupé ese cargo, ¿no? 30 años. Hace 30 años. Todo, la vida de una persona ya adulta, casado, con hijos. La situación del país es lógico que la gente de lejos compare y diga los sandinistas como que fuera lo mismo, ¿no? No es lo mismo. En Nicaragua vivimos una situación de un gobierno familiar, autoritario, como cualquier otro en la historia de América Latina o como cualquier otro en la historia de Nicaragua. Esto no se parece en nada a un proyecto de cambio, a una voluntad de que el país se transforme hacia metas mejores, como fue lo que ocurrió en la idealista revolución de 1979, que fue hecha por jóvenes. Entonces Nicaragua está siendo gobernada hoy por gente ya muy mayor, que debería estar creando o jugando con sus nietos. Pero no es así, ¿no? Entonces yo diría que ese es uno de los problemas, que no hay un cambio generacional hace mucho tiempo en Nicaragua. Se suma que el 2018 y el 2019 han sido años nefastos para Nicaragua. Fue un año terrible en Nicaragua porque salió la juventud a las calles a protestar en nombre de un cambio, fue reprimida brutalmente. Hablamos de 514 víctimas, sí, un poco más, según la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos. 50.000 exiliados solo en Costa Rica, familias dispersadas, dolor, luto, sangre, la economía destruida, por un empecinamiento de no abrirse a un cambio democrático y al signo de los tiempos, que es el cambio. Es decir, no entender que los gobiernos familiares, los gobiernos autocráticos son o deberían ser un asunto del pasado y que lo que los jóvenes reclaman es libertad, en primer lugar. Y eso es lo que no se le ha dado a los jóvenes en Nicaragua y a la población en general, pero yo insisto en los jóvenes porque Nicaragua, igual que Colombia, es un país muy joven. El 70% de la población tiene menos de 30 años. Claro. Entonces ya los mayores somos una excepción. Pero usted conoció a Ortega como poco, sin duda alguna. ¿En qué momento Daniel Ortega se convierte en este hombre para la comunidad internacional, violador de derechos humanos, capaz de reprimir de la forma que ha reprimido al pueblo, de matar por preservar el poder? Pues en el momento que él decide quedarse. Sí, yo creo que en los momentos en la vida de un político hay un momento clave. Es cuando dice: las leyes me impiden seguir adelante, estas leyes son sabias, porque la repetición del poder solo mal les trae, la repetición permanente, ¿no? Entonces vamos a dar paso a alguien que sea más joven, y eso no ocurrió. Entonces cuando alguien decide violar la Constitución, hacer reformar la Constitución por medio de una sentencia de la Corte Suprema que él controla, y la Corte Suprema dice que la Constitución viola el derecho humano de ser elegido, cuando la Constitución misma prohíbe la reelección. Esto es declarar inconstitucional la Constitución. Comenzamos ya con una caricatura, ¿no? Entonces luego ir dominando todos los factores que se ponen a quedarse y entonces terminamos en la violencia, terminamos en la represión. Eso es cuando el momento en que la gente cambia, cuando toma esa decisión fundamental: o soy un demócrata
o no respeto a la democracia. Y tiene muchos parecidos con muchos otros en América Latina que decidieron alargar sus periodos, Sí, violar la Constitución. Y eso ya no tiene que ver ya no tiene que ver, Andrea, con identificaciones ideológicas. Okay. Que puede estar en la izquierda, puede estar en la derecha, y si decide ser autoritario, pues tenemos muchísimos ejemplos en América Latina. ¿Qué tiene el poder? ¿Qué tiene el poder, Sergio, que cambia los principios éticos de una revolución en este caso? Yo creo que en el fondo de la condición humana está esa ambición de dominar a los demás, de imponer mi palabra sobre los demás, saber que yo puedo influir en la vida de los demás a como yo quiera. Pero eso la civilización lo domina, ¿no? Y las reglas del juego social en la democracia pues hacen que existan límites de contención para la voluntad del poder absoluto. Cuando esos límites de contención se rebasan a cualquier precio, pues tenemos las tiranías. De todas maneras, las tiranías obligan en algún momento a esos jóvenes o a la sociedad a decir, a ver, algo no está bien acá, y a salir a las calles. Y lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua. ¿La calle al final sirve para algo? Cuando vemos ese número de víctimas, Sergio, cuando vemos lo que usted dice, medios cerrados, la propiedad privada deshecha, ¿para qué sirve la calle al final? La calle sirve para transformar, igual que los teléfonos celulares sirven hoy para convocar a la calle. Son dos elementos que se completan, ¿no? Las redes sociales a través de los teléfonos y la calle. Eso es lo que dio paso a la primavera árabe. Acaba de morir de cáncer la joven líder de las protestas en Túnez, que transformó la vida del país a través de las protestas. Ahora, si en lugar de una policía que bota los escudos, como ocurrió en Ucrania, la policía decide botar los escudos y sumarse al pueblo. Eso es muy hermoso en las imágenes, pero cuando en lugar de eso la policía decide disparar contra la gente, entonces lo que sobreviene es la muerte, la destrucción, y parecería que la calle no sirve para nada, pero en la calle siempre van a estar los jóvenes. Pero los jóvenes están poniendo los muertos, Sergio, sí. y ellos siguen en el poder. La resistencia contra las tiranías siempre ha sido así. No debería haber muerto. No debería haber muerto, pero hay una voluntad de los jóvenes de cambiar las cosas que muchas veces trae sacrificio. La situación ideal es que no deberían los jóvenes ni siquiera salir a la calle, ya no debamos morir. Esos crímenes no pueden ser justificados bajo ninguna perspectiva. Y al final termina de todas maneras el pulso ganando quien siempre tiene la fuerza. Trasladémoslo y veámoslo un poquito en el caso de Venezuela. Sí, pero esos son victorias pírricas. Yo creo que tanto en el caso de Nicaragua como en el de Venezuela, son regímenes heridos de muerte, porque ya perdieron la posibilidad de gobernar, el consenso para gobernar. Esto es lo que en términos de caza se llama el tiro al codillo, ¿no? Una pieza, un venado corre, pero lleva un tiro en el codillo. Claro, no corre igual. Ya en determinado momento va a caer. Ahora, ¿cuándo? Eso es lo que no se sabe. Pero en términos de la historia, son batallas ya absolutamente perdidas. Insistir en salidas electorales, tanto en Venezuela como en Nicaragua, ¿tiene sentido cuando el Ejecutivo tiene secuestrado el poder de los poderes del Estado? Todo el sentido del mundo, porque mi pregunta entonces es, ¿cuál otra salida hay? ¿Y si controlan el poder electoral, Sergio? ¿Para volver a lo mismo o para tener lo mismo? Lo que en determinado momento tiene que cambiarse. Es decir, el objetivo es que se puedan dar elecciones libres, elecciones verdaderamente democráticas. El poder absoluto siempre se va a oponer a eso. Pero llega un momento en que los márgenes se terminan. Entonces, estos son momentos de desaliento que pensamos, ¿no? ¿Y cómo va a salir Ortega? En el año que viene hay elecciones en Nicaragua. No hay a la vista ningún cambio electoral, ningún cambio en las reglas electorales. Cualquiera dice, bueno, Ortega se va a reelegir fácilmente. No es tan fácil decir eso, porque ¿para qué se va a reelegir alguien que ya lleva 10 años en este periodo en el poder,
completaría 15, más otros 10 años en los años de la revolución, sería un cuarto de siglo en el poder. Eso es un proyecto que ya está fenecido. Igual podemos decir en Venezuela. Entonces, la solución será dentro de los mismos países por unas elecciones libres, no debe haber injerencia de afuera. La palabra injerencia es muy manga ancha, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional tiene que estar pendiente de lo que pasa en países como Venezuela o como Nicaragua, porque no se trata de injerencia en los asuntos internos de otros países, no. Se trata de vigilar el respeto a los derechos humanos, que es ahora una cosa que desborda las naciones. Es un valor global. Los derechos humanos no tienen frontera. Y yo no puedo pretextar de decir, no, porque eso es un asunto interno. Matan a la gente en la calle, asesinan, y yo no me meto, porque eso es un asunto interno. Eso es muy arcaico. Esas doctrinas tradicionales que proclaman que la no injerencia en los asuntos internos, no, la vigilancia internacional es fundamental, no obligar que estos regímenes están ahí, no obligar que estos regímenes están violentando los derechos humanos. Vuelvo al tema de la injerencia para usar más bien la vigilancia que usted utiliza también. El Grupo de Lima, por ejemplo, liderado por el presidente Iván Duque, en ese sentido habla de el cerco diplomático, ¿no? El cerco diplomático a Venezuela. ¿Cómo ve usted esa presión internacional? ¿También ha servido de algo? Yo creo que está en el derecho soberano de cada país de asumir una posición frente a los problemas internacionales. Es decir, y el Grupo de Lima tiene países de mucho prestigio, naciones de larga tradición democrática en América Latina, que tienen el derecho de ejercer esa observación, esa vigilancia y criticar a los países que no están cumpliendo con las reglas mínimas del juego democrático, que son las elecciones libres. Entonces no es que tampoco me van a decir, bueno, es que estos países también tienen el tejado de vidrio. Claro, en Perú, en Colombia hay muchos problemas, pero aquí en Colombia no se están impidiendo que la gente se exprese en las urnas. Eso para mí es lo más importante. Habrá muchos problemas que no están resueltos, secuelas de la guerra, confrontaciones, polarización, como hay en todas partes. América Latina está hoy muy polarizada. Pero mientras aquí, en Colombia o en el Perú, son los países del Grupo de Lima, Haití se acaba de sumar ahora al Grupo de Lima, mientras las reglas mínimas están siendo respetadas y la gente puede cambiar a su gobernante cuando le toque cambiarlo, yo creo que tienen la autoridad moral para tomar una denunciar posición. Lo que está pasando en países donde ni siquiera ese derecho existe. Usted habla de la polarización, importante, dice no solo en Venezuela o no solo en Colombia por el tema de las negociaciones de paz en ese entonces o por cómo se lleva el proceso. ¿Qué ha hecho que América Latina termine tan polarizada? Yo creo que es una tendencia hoy en el mundo, la polarización extrema. Vea lo que está pasando en España. Hay una polarización terrible. Reino Unido. En Estados Unidos. La polarización alrededor de la impeachment de Donald Trump. Trump. Lo que van a hacer estas elecciones absolutamente polarizada. Inglaterra. El Brexit es un fruto de la polarización. Chile. ¿Quién iba a decir que en Chile iba a estallar la burbuja y bajo esa campana de cristal de la democracia ejemplar en América Latina iba a estallar un conflicto social y político de la magnitud que tiene en Chile, donde la clase dirigente política se ha hundido? ¿Pero se da porque sí esa polarización, Sergio, o hay una responsabilidad del discurso de quienes están en el poder o que quienes quieren llegar al poder? Yo creo que el discurso político están polarizando de esa manera. Y además envejecido. Y los sistemas políticos es decir, la gente que influye en la formación el sostenimiento de los sistemas políticos tarda en darse cuenta que los sistemas políticos mismos necesitan renovación. ¿De qué es fruto Chávez? Del agotamiento del sistema político de Venezuela. El pacto de 1958, la caída de Pedro Jiménez, se agotó. Se agotó en medio de la corrupción, se agotó en medio del envejecimiento del sistema político. ¿Y quién salió a beneficiarse de eso? Un demagogo como Chávez. Entonces, esa es otra cosa de las que debemos cuidarnos en América Latina, de que los vacíos políticos provocados por esta crisis institucional que estamos viviendo y de credibilidad política
no vaya a ser llenado por un nuevo demagogo en cada país. Pareciera que es un ciclo, sin duda alguna, porque llega el socialismo del siglo XXI hace 20 años, hace 2 décadas atrás, y América Latina también después de un giro a la derecha, eligiendo, no sé, a Macri en Argentina, Piñera en Chile, a Kuczynski en Perú. ¿Qué le pasó a esa derecha también, algunos le llaman la derecha empresarial, que al parecer como que no dio la talla? Yo creo que lo primero que muchos de esos dirigentes de derecha no se cuidaron de ese cáncer tan terrible y tanta metástasis produce que es la corrupción. Yo creo que el surgimiento de este caso de Odebrecht es ejemplar en América Latina para que no volviera a repetirse, porque de un centro de poder comercial, financiero, como es esta constructora de Brasil, es una metástasis que se extendió por toda América Latina. Casi no hay país que se haya librado de la coimería que representó Odebrecht, porque Odebrecht ni siquiera se sacaba un centavo de la bolsa, simplemente subía los precios de las licitaciones y de ahí repartía. Eso es un crimen realmente de lesa majestad contra la gente sencilla, humilde, que paga esos impuestos y que vive rebuscando para sobrevivir cada día. Entonces salieron grandes fortunas, grandes redes de corrupción. ¿Y eso contra qué conspira? Contra el crédito de la democracia. Porque la gente se pregunta, ¿esto es la democracia? Gente que se enriquece. Que se hacen más ricos a costa de otros. Sí. Entonces hay que restablecer el crédito de la democracia. Frente a la democracia no tenemos alternativa. Esa es la única vía, Sergio, es que la no hay democracia. otra. ¿Cuál es la otra? El partido único, las ideologías únicas, los caudillos iluminados que vienen a salvar a los países. Ya hemos tenido mucho de eso. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo abonar esa planta de la democracia, hacer que crezca, que sea fuerte, que las instituciones sean fuertes. No hay otra salida. ¿Y qué falta? Es decir, o le estamos pidiendo a la democracia cosas que no da. ¿O por qué decimos que está en crisis la democracia si al final es lo único que tenemos? Bueno, yo creo que nosotros mismos tenemos que aprender a creer en la democracia a pesar de sus defectos, y en lugar de buscar cómo destruirla, fortalecerla. Y a defenderla. Claro, y a defenderla, porque el discurso anárquico, el discurso demagógico que dice la democracia no sirve, mucha gente esconde, cuando tira esa piedra, esconde la mano, bueno, dice, ¿por qué la vamos a sustituir? De acuerdo. Y esa es la gran pregunta. Está bien, pues la democracia no sirve, déme un modelo que va a eliminar la participación de la gente, el derecho al voto, las libertades públicas, que se van a sacrificar en nombre de una idea superior, colectiva, de una ideología o de una religión, porque ahora también la religión se ha vuelto política. De acuerdo. ¿Verdad? El segundo lugar en las elecciones parlamentarias de Perú, ¿quién lo ha ganado? Un grupo religioso. ¿Quién estuvo a punto de ganar las elecciones en Costa Rica? Si no se da esta operación salvamento de último momento, un grupo ultra religioso. Ese es otro peligro, por eso decía, a lo mejor el sustituto escondido de la democracia en que se está pensando es la demagogia a ultranza. Y vamos a quedar peor. A Juan Guaidó, ¿qué le significa Juan Guaidó para usted? Es una alternativa, yo creo en él como un dirigente democrático sincero. Mucha gente dice, que este es un instrumento de los Estados Unidos. Ese es otro problema, ¿quién lo apoya? Pero yo, por el hecho de que Estados Unidos de Trump apoye a Guaidó, yo no voy a validar a Guaidó, ni voy a dudar de sus propias credenciales de que él es una alternativa para Venezuela. Unos los llaman esperanza, otros le dicen es una invención. Juan Guaidó existe, pero no existe. ¿Qué poder en realidad tiene? Pero vamos a ver, yo conozco el caso de Nicaragua, donde hay muchas fuerzas en pugna por los liderazgos, qué es lo que viene después de Ortega. Eso me parece a mí natural, que haya tantas corrientes en disputa. En Venezuela es igual. De acuerdo. Lo que pasa es que lo de Venezuela se conoce más que lo de Nicaragua. Pero en estos pleitos, o digamos, en estas disputas por la dirigencia, no se debería buscar cómo sacrificar al que está arriba.
Es decir, serrucharle el piso a la gente para que caiga a mi mismo nivel y entonces sigue la revoluta, ¿no? Yo creo que Guaidó es un líder que ha surgido por su propio peso, un hombre valiente, se ha enfrentado a las situaciones de mayor riesgo que uno pueda imaginar, no desde el exilio. Yo no critico a los que se van al exilio, muchas veces uno tiene que irse al exilio porque pero es lo una ha hecho en su necesidad, país. pero él se ha quedado allí. Y yo creo que la primera demostración de liderazgo es en el propio terreno. Sergio, ¿cómo ve usted la salida de Nicaragua? Electoral totalmente, se va Ortega en marzo, ¿y qué pasa en Nicaragua? Dos cosas se necesitan, una unidad absoluta de todos los que se ponen a Ortega, sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro. Es decir, si no hay unidad de todo el mundo, y eso es lo que veo que mucha gente está buscando, que está haya una unidad total. Sí, yo creo que se camina hacia eso en medio de grandes dificultades. Si eso no se consigue, y el año próximo que toca elecciones, hay 2 o 3 grupos que van a las elecciones, Ortega feliz, llama a los observadores de la OEA, a las Naciones Unidas, vengan a ver porque él gana. Es decir, frente a 3 grupos políticos hay una base fiel, orteguista, de 25, 30% de la población que va a votar por él mientras los otros van divididos. Entonces, eso es lo primero. Y una vez que eso se consiguiera, lo segundo es exigir unas elecciones transparentes que permitan a la gente realmente cambiar la situación por medio de los votos. ¿Por qué es tan difícil esa unidad? Y la escucha usted de Nicaragua, mire Venezuela, mire el caso de Bolivia, Yanine Áñez, la presidenta interina, lanzándose también 4 partidos de centro, que es un centro error, derecha. ¿no? Esta señora es un error gravísimo. ¿Usted cómo lo ve? Es un error gravísimo porque ella prometió un gobierno de transición para convocar a unas elecciones libres y de repente está cogiendo el mandado, como decimos en Nicaragua. Eso no se da bien. A lo mejor ella va a ganar, porque a lo mejor va a lograr el control institucional de electoral, lo que sea. Pero queda un precedente. Pero eso no está bien, no está bien. Ella, su papel era ya dirigir al país hacia unas elecciones absolutamente libres. Dividiendo una oposición, y lo más seguro es lo que usted nos pone el mismo ejemplo, que el partido de Evo Morales tenga vía libre, con tantos partidos. ¿Lo ve más complicado? Veo un partido muy golpeado, muy golpeado. Y dirigir un partido desde el exilio no es tan sencillo. Y yo veo al MAS a la defensiva, pero bueno, eso lo dirá el electorado, ¿no? Pero ahí, bueno, si gana el MAS, eso no es motivo de echar las campanas al vuelo, eso es lo que de alarma al vuelo, eso es lo que la gente decida. Yo soy un absoluto creyente en el voto, lo que la gente decide es lo que hay que respetar, ¿no? Finalizo con esto, hablamos de democracia, de demagogia, de populismo en América Latina, y a veces parece que lo normalizamos o ya entendemos de qué se trata, pero ¿alguna vez, Sergio, pensamos en hablar de populismo y de crisis de democracia en Estados Unidos? Pues ¿O sí. hay gente que está, como dicen los americanos, overreacting, pensando cosas que no son y están poniendo el término de la crisis de democracia en Estados Unidos cuando realmente no la hay? Yo en primer lugar creo que el presidente Trump va a ser un episodio en la historia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no va a cambiar a un país fundamentalista donde se supriman las libertades democráticas y se abre el camino a que los Estados Unidos sea gobernado como alguien como Putin. Eso yo no lo veo. Estados Unidos es un país donde la libertad y la democracia están arraigadas muy profundamente. Entonces yo lo de Trump lo veo como un episodio. Un país que fue capaz de elegir a Obama, pues ahora fue capaz de elegir a Trump y tendrá abiertas otras alternativas. ¿Lo ve usted reelecto a Trump? Es muy probable, sí. Yo creo que este impeachment es un arma de doble filo. Puede ser que el liderazgo republicano en el Senado lo liquide rápidamente y lo haga pasar a ser algo episódico, ¿no? Y entonces Trump pueda competir ya sin ese estorbo. Depende de quién vaya a ser el candidato demócrata. Yo a Sanders no lo veo compitiendo contra Trump porque es muy vulnerable. Es decir, en Estados Unidos, alguien que es acusado de socialista, sí, pues ya sabemos cuál es la situación que puede Hay correr. mucho miedo frente a eso. ¿Y Joe Biden cómo lo ve candidato?
¿Más fuerte? Pues, es decir, lo que pasa es que en este momento hay una nebulosa porque no hay un candidato electo. Todavía. Una vez que salga ese candidato, pues los demócratas cerrarán filas alrededor de Biden o alrededor de Bloomberg del que vaya a salir. Pero no, yo nunca he tenido ningún temor que los Estados Unidos vaya a ser los Estados Unidos de Margaret Atwood en su novela, donde Estados Unidos termina gobernado por esa entropía de la extropía de una secta fundamentalista, ¿no? Sergio, siempre es un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Hey Festival Cartagena de Indias. Patrocinadores principales: Postobón y RCN. Otro personaje, otra mujer que tenemos hoy aquí en Suma la Noticia es Marta Peirano. Ella es periodista, ensayista española aquí en el High Festival en Cartagena, con su libro El enemigo conoce el sistema. Realmente, Marta, bienvenida a NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Me llama muchísimo el nombre de tu libro. Yo quiero preguntarte, ¿quién es el enemigo? Bueno, el enemigo conoce el sistema en realidad es una cita. Es una cita de Claude Shannon, que es el padre de la computación moderna, y él quería decir que no podemos basar la fiabilidad o la seguridad de un sistema en el hecho de que el enemigo no lo conozca nunca, porque el enemigo siempre va a conocer el sistema, ¿no? Yo lo utilizo un poco de otra manera, que es que vivimos inmersos en un ecosistema mediático en el que hay instituciones, compañías y algunos agentes que lo conocen muy bien y lo utilizan en su beneficio, pero nosotros lo usamos desconociendo absolutamente cómo opera y qué objetivos tiene. Y entonces nunca redunda en beneficio nuestro, siempre juega en nuestra contra. Ahora, hablemos, ¿estamos hablando de qué específicamente? ¿Datos, algoritmos, redes sociales, todo eso que nos tiene en adicción? Exacto. Yo concretamente estoy hablando de una industria que se ha desarrollado en los últimos 20 años y que funciona en Internet, pero no es Internet. Y es una industria que ha descubierto una vía de financiación aparentemente infinita en nuestros datos personales. Es una industria que se dedica a la extracción de datos, pero que llega disfrazada de otras cosas, ¿no? Que llega disfrazada de unas aplicaciones, de unos servicios que nos ofrece de manera gratuita para que nosotros nos conectemos entre nosotros, hablemos con nuestros amores de la infancia, ¿no? O que nos mensajeemos durante una manifestación, pero que en verdad son industrias cuyo modelo de negocio está basado en la extracción masiva, deliberada y persistente de nuestros datos. Y nosotros compramos los dispositivos que lo facilitan, los compramos con nuestro dinero, nos ocupamos de tenerlos encendidos todo el tiempo, mañana y noche. Llevamos cargadores extra en el bolso por si acaso se nos apagan, ¿no? Y nosotros mismos instalamos las aplicaciones que, en combinación con las cámaras que tiene el dispositivo, una por delante y por detrás, el micrófono, los 14, 16 sensores que tiene, 3 sistemas de geoposicionamiento, 2 matrículas que nos identifican de manera única, toda esa información está produciendo datos que hablan sobre nosotros, lo que hacemos, con quién estamos, a dónde vamos, dónde gastamos el dinero, con quién nos reunimos, dónde trabajamos, dónde vivimos, cuántos hijos tenemos, dónde van al colegio. Y lo están haciendo incluso si no los sacamos del bolsillo. Estamos hipervigilados. ¿Cuál es el riesgo? Estamos hipervigilados y el primer riesgo es que no sabemos quién nos vigila. Y entonces esa información que hay sobre nosotros, sobre nuestros patrones de conducta, es una información muy valiosa que se utiliza para ejercer no solamente un control sobre la población, sino también una manipulación sobre la población, que en algunos momentos puede ser una manipulación para que compremos cosas, pero como hemos estado viendo en los últimos años, también puede ser una manipulación para que compremos ideas, para que compremos partidos políticos, para que compremos candidatos, ¿no? Para que compremos un futuro, para que compremos conceptos. O sea, ¿cómo está afectando, pienso yo, nuestras elecciones? No sé, nuestras elecciones amorosas, nuestras elecciones de familia, nuestras elecciones de trabajo y quizás la más importante, nuestras elecciones políticas, de quienes estamos poniendo a dirigir pues, nuestros países.
¿Somos conscientes de todo eso? Bueno, solo hay que vernos, ¿no? ¿A quiénes estamos eligiendo? Exacto, estamos eligiendo ¿O qué estamos mejores eligiendo? políticos. ¿Qué estamos haciendo? Somos conscientes, pero de la manera en la que hemos sido conscientes durante años de que, por ejemplo, fumar es perjudicial para la salud, ¿no? Okay. Fumar ha sido perjudicial para la salud siempre. Nosotros solo lo hemos sabido a partir de los 70, 80 y sin embargo hemos seguido fumando hasta que ha pasado ¿qué? Hasta que nos han prohibido fumar en la oficina, fumar en los bancos, fumar en determinados edificios, es decir, hasta que nos han prohibido fumar. Y entonces hemos dejado de fumar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que fumar da cáncer, por ejemplo, pero como no nos da cáncer cada vez que nos encendemos un cigarrillo, pues en realidad lo sabemos, pero no nos lo creemos. Y con esto pasa un poco lo mismo, que la gente dice, ¿y a mí para qué me van a espiar si no soy nadie? O yo si no he hecho nada, ¿por qué me tiene que preocupar que me espíen? Pero claro, ese espionaje es un espionaje que ya no está diseñado para espiar a las grandes personalidades de la política, a las grandes estrellas del cine y luego chantajearlas, ¿no? Que también, sino que es un espionaje que primero ocurre porque es muy barato y segundo ocurre porque es muy fácil y tercero ocurre porque genera mucho dinero. ¿Y para qué? ¿Para qué le interesa espiar a nuestro camarógrafo, al productor, al que nos recoge, a ti y a mí? ¿Cuál es el interés? El interés es el control. O sea, la función última de la vigilancia es el control y la manipulación, no solo de las personas individuales, sino muy especialmente de las personas sociales, ¿no? De los grupos sociales, de las comunidades. Entonces, desde hace unos años estamos viendo que conocer a tu población y saber qué les preocupa y qué les asusta y en qué momento de su vida están es una herramienta bastante útil a la hora de convencerles de que, no sé, de que los inmigrantes están tratando de entrar en el país para violar a sus hijos o convencerles de que si empiezan a, no sé, es que me lo invento, ¿no? De que las mujeres están levantándose en armas y van a acabar castrando a todos los hombres del barrio y vamos a acabar pereciendo como especie porque ya no les van a necesitar más. Claro. Es decir, es muy fácil, como hemos visto, sobre todo yo pienso, las elecciones más estudiadas de la historia, que fueron las elecciones estadounidenses de 2016, como incluso agentes desde países tan lejanos como Rusia o como Macedonia pueden crear grupos que imitan a los movimientos civiles, hacerse pasar por ciudadanos norteamericanos con preocupaciones muy específicas y crear grupos que han llegado a tener 500.000 de personas y fomentar un activismo violento, ¿no? Para crear el caos y sobre todo para crear la sensación de violencia y de inseguridad que hace que la gente tome determinadas decisiones y vote determinadas opciones, a lo mejor más conservadoras de las que votaría si pensara que viven en un mundo más seguro y más tranquilo. El humano, las comunidades o los jóvenes en las nuevas generaciones no salen a la calle o no protestan o no votan por quien realmente quieren. Es decir, en América Latina hubo y hay todavía protestas y marchas muy fuertes en países, Chile, Colombia, en Ecuador. Y al final terminó diciéndose que es que estaban insertados el Foro de Sao Paulo, Rusia, con bots desde Twitter, presionando a la gente para que salga a las calles. Y eso le quita toda la legitimidad a unas protestas como esas, donde la gente dice, es que la gente también está cansada de la corrupción, de la desigualdad. Entonces, ¿a dónde nos lleva a pensar eso? Que la gente está en las calles o protesta o quiere un cambio porque es inducida a... ¿Esa es la conclusión? Esta es una súper buena pregunta, porque uno de los errores clásicos a la hora de entender la desinformación es pensar que la desinformación es una información falsa o manipulada que quiere que tú te creas una cosa y no otra. Esto no es cómo funciona la desinformación. La desinformación está diseñada para que tú no te creas nada, para que tú ya no sepas qué creer, ¿no? Y cuando tú no sabes qué creer porque la realidad es demasiado flexible, ¿no? Cuando la realidad se convierte en una cuestión de opiniones, ¿no? De si tú crees a un grupo o crees a otro, de si tú crees a tu comunidad o la otra comunidad que dice lo contrario de lo que tú dices. Es decir, cuando los datos ya no tienen relevancia porque hay datos que se contradicen constantemente, entonces la población se infantiliza. Y esto es algo que estudió
en profundidad Hannah Arendt cuando empezó a investigar qué había pasado en Alemania para que una nación entera se convirtiera en monstruos, ¿no? O sea, cómo había ocurrido lo que ocurrió en Alemania y qué condiciones se daban concretamente en Alemania y qué tenían los alemanes que los hacía estar predispuestos a ese tipo de inmoralidad. Y lo que descubrió fue que este proceso de desinformación lo que hace es infantilizar a la población para que ya les dé igual quién está contando la verdad y quién no está contando la verdad. Y cuando ya te da igual quién cuenta la verdad, tu tendencia natural es a dejarte proteger por el candidato más autoritario. Porque eres un niño, te comportas como un niño. Y hay mucho miedo. El discurso es de miedo. Y has delegado tu capacidad de leer el mundo. Porque el mundo es ilegible para ti. Y entonces, ¿en quién lo delegas? En la persona que parece ser el más fuerte. Ahora, aquí hay una responsabilidad de quiénes. Zuckerberg, de Facebook, del WhatsApp, de las redes sociales, de los datos, del algoritmo, de las empresas o de los gobiernos. ¿Quién puede regular o quién puede entrar a, no sé, a pelear por uno? Por el individuo. Esta es la cuestión clave del momento en el que vivimos, ¿no? Como ahora mismo en Estados Unidos, en la carrera hacia las elecciones de 2020, hay varios candidatos que proponen una serie de medidas, ¿no? Para controlar las grandes plataformas digitales. Aquí hay un problema que es que los mismos agentes políticos que podrían a lo mejor gestionar ese problema se benefician de ese problema, porque ahora ya nadie hace campañas políticas que no funcionen online con estas herramientas, que son herramientas de manipulación de masas completamente clandestinas, ¿no? Sino que además, por ejemplo, en Europa tenemos la ley de protección de datos más sofisticada del mundo y, sin embargo, es una ley que ha nacido coja, porque es una ley en la que tú, bueno, pues pones una ley en la calle, pero no tienes policía que la pueda proteger, que la pueda implementar y sobre todo no tienes acceso a la calle en la que se cometen las irregularidades, ¿no? ¿Estamos desprotegidos? Estamos desprotegidos. ¿Y cuál es el futuro, Marta, si uno tiene niños de 4, 5, 6 años que vienen con un chip tan distinto al nuestro y como tú dices, o apagamos el celular o qué apagamos? Claro, no podemos apagar el celular porque dependemos del celular. Entonces, dependemos del celular para trabajar, para comunicarnos, para todo. Pero, una vez más, el celular no necesita espiarnos para poder implementar todas estas actividades, ¿no? Lo que sí que me parece importante, sobre todo en cara a los hijos, a cómo se relacionan los hijos, etcétera, etcétera, es volver a hablar con la gente que verdaderamente es tu comunidad. Es decir, hablar con tus vecinos. Tu comunidad no es la gente que escucha el mismo disco que tú, la gente que se viste igual que tú, que vota lo mismo que tú y que te lo encuentras en Facebook y que en realidad no sabes si son realmente quien dicen ser o son 5 rusos ¿no? o 3 coreanos en una agencia trabajando de 9 a 5. O sea, volver al barrio, volver a la tienda de la esquina. Exacto, volver al barrio, crear soluciones locales para nuestros problemas locales y crear redes locales. Ahora mismo Latinoamérica para mí es el lugar más fascinante del mundo. ¿Por qué? Pues precisamente porque en Latinoamérica no se ha desarrollado tanto la fibra, etcétera, como en otros países. Creo que la mitad de Latinoamérica no tiene conexión a Internet. Es el lugar donde se han desarrollado redes comunitarias en las que colectivos muy concretos han creado redes para sus comunidades muy concretas, ¿no? Y esas comunidades, las redes comunitarias, las mesh networks, etcétera, me parecen ahora mismo lo más interesante que está pasando en las telecomunicaciones y sobre todo como el reto verdaderamente existencial al que nos enfrentamos es el cambio climático. Estas redes ya saben cosas que nosotros no sabíamos hace 20 años y entonces se están diseñando no solamente para atender a las necesidades de la comunidad a la que sirven y no las de la empresa que se las sirve, sino también atendiendo a el futuro probable de gestión de recursos limitados, de gestión de agua, de gestión de temperatura, de gestión de, bueno, pues alimentación, etcétera, etcétera, que saben que viene. Entonces, en ese sentido, creo que las redes comunitarias son cruciales y que entender que esas redes son la herramienta que nos van a ayudar a gestionar la crisis climática es fundamental. Y esas herramientas son las que nos van a ayudar a
rebelarnos contra el estado de vigilancia al que estamos sometidos ahora mismo. Lo bueno es que al final parece que no todo estuviera perdido. Marta Peirano, ensayista, periodista española, un lujo haber conversado contigo hoy. Mil gracias. Un placer. Muchas Gracias, ha sido gracias. un gusto estar con ustedes en Suma la Noticia. Nos vemos mañana con otras entrevistas y otros temas de debate.